La película nos presenta una situación en la que se inicia una guerra o conflicto, y se enfatiza la importancia de tener una estrategia para ganarla. Luego, se nos presenta a varios personajes, como la señora Clara, quien ha perdido a su esposo y vive sola en su casa. También conocemos a Elizabeth Jordan, quien trabaja en una inmobiliaria, y a su esposo Tony Jordan, quien es un exitoso vendedor farmacéutico. Además, se menciona a Verónica, quien parece estar interesada en el señor Jordan. La familia Jordan tiene una hija llamada Danielle, y al final de sus actividades, se reúnen en casa para discutir asuntos financieros familiares, lo que sugiere que podría haber conflictos o tensiones en la familia relacionados con dinero. Tony, el rey de la impulsividad, dice no a la cena con su esposa, pero tras una charla con su amigo paramédico, lo vemos convertido en el fiel asistente de iglesia junto a su familia. Elizabeth y la señora Clara se conocen. La señora Clara quiere vender su casa y, en la conversación, le muestra a Elizabeth su tercer y segundo lugar favorito. La señora Clara ve que Elizabeth necesita a Dios, así que le dice que mañana le mostrará su lugar favorito. Tony, el marido de Elizabeth, trabaja como vendedor de medicinas. Tony llama a Verónica y acuerdan tener una cita. Al día siguiente, la señora Clara le pregunta a Elizabeth acerca de su vida espiritual y su tiempo de oración personal. Elizabeth confiesa que es una creyente y también le revela su deseo de mejorar su matrimonio. Luego, la señora Clara menciona su cuarto de guerra, que es un lugar donde ella escribe estrategias de oración. En ese momento, acuerdan reunirse diariamente durante 1 hora para hablar. Elizabeth llega a casa angustiada y se da cuenta de que su hija pequeña no es feliz en casa. Este descubrimiento es muy triste porque no sabían casi nada sobre cómo está viviendo su disciplina en la escuela. La señora Clara decide elaborar un plan de oración para abordar este problema, y también conocen a los jefes de Tony, lo que causa más tensiones en su hogar. Además, un amigo paramédico le da algunos consejos a Tony después de que él confiesa que ya no quiere estar con Elizabeth. Luego vemos el momento más valiente de esta película, más valiente que todos los vendedores juntos. Seamos sinceros, si tuviéramos a un ladrona de frente, estaríamos en pánico, pero esto no pasó. Elizabeth comienza a orar mientras su esposo, Tony, está en una cita con Verónica, quien lo insta a tener una velada en casa. La oración de Elizabeth ayuda a Tony a reconsiderar y no cometer ese error. Cuando él regresa a casa, Elizabeth eleva su voz, declarando que a partir de ese momento, su hogar está bajo el control de Dios. Tony llega a casa y se da cuenta de que su esposa sabe sobre su encuentro con Verónica, lo que lo hace sentir muy confundido. Durante la cena, descubren que Tony había estado cometiendo fraude en su empresa, desviando medicamentos que debía vender. Lo llevan a su lugar de trabajo y Tony ya no es más un vendedor de medicamentos. Elizabeth, su esposa, podría haberle reclamado, pero en lugar de eso, decide ser sumisa y esperar a que Dios cambie el corazón de su esposo. El momento cumbre de la película ocurre después de que Tony tiene un sueño aterrador. En un giro inesperado, él mismo golpea a su esposa y descubre el cuarto de guerra de Lisa. Lo que hizo que Tony reflexionara sobre sus acciones y pidiera perdón a Dios fue el descubrimiento del cuarto de guerra de Lisa. Después de entregar su corazón a Dios, decide hacer cambios en su vida, incluyendo mejorar su relación con su hija y su esposa. Tony le pide perdón a su esposa y le confiesa que estuvo a punto de ser infiel en su trabajo. Es un momento especial para la pareja, donde deciden perdonarse y seguir adelante juntos. La señora Clara se alegra mucho por ellos. Tony también busca hacer lo correcto en su antiguo trabajo, aunque enfrenta la posibilidad de prisión debido a las medicinas sustraídas. A pesar de esto, junto a su esposa, deciden tomar el camino correcto y confiar en Dios. Tony se reúne con sus antiguos jefes y confiesa sus acciones. El jefe le pide que lo piense durante 2 días y finalmente regresa para informarle que nunca había visto a un empleado devolver lo que había sustraído y asumir responsabilidad por sus errores. El señor Coleman le dice que no presentarán cargos en su contra y Tony no puede creer la segunda oportunidad que Dios le ha dado. La película concluye con la promesa de un futuro mejor para esta familia, que se reúne, ora y lucha unida. La abuelita le dice a Elizabeth que ella fue la respuesta a sus oraciones y la anima a buscar a más esposas y convertirlas en guerreras espirituales.
Vemos como Tony y Elizabeth participan juntos en una competencia de cuerdas, donde su equipo queda en segundo lugar. Como un gesto de amor hacia su esposa, Tony decide sorprenderla después. Ella le había pedido un masaje en los pies y su postre favorito, lo que muestra su afecto hacia ella. La película termina de manera divertida ya que a Elizabeth le huelen los pies y Tony se pone una máscara para hacerlo. Luego, vemos a la señora Clara orando y pidiendo que surja una generación que no avergüence el Evangelio, que se apoye en la palabra de Dios, que viva una vida de oración y que se levanten guerreros que luchen de rodillas. La película concluye con un llamado a la batalla espiritual para proclamar al Señor de Señores. Esta película en particular fue inspiradora, se anima a otros a verla y descubrir cómo Dios obra a través de la oración. Gracias por ver este vídeo. Si disfrutaste de este contenido, te agradeceríamos mucho si te suscribieras a nuestro canal.